opera, que también es un medidor que opera por el mismo principio de diferencia de presiones. A diferencia de la placa de orificio, pues esta tiene una menor pérdida de presión, ¿sí? Es más exacta que la placa de orificio. Luego también dentro del mismo grupo tenemos los tubos Venturi, ¿sí? Que estos operan por el principio también de presión diferencial, ¿sí? Vamos a repasar un poco la estructura en sí de este cono Venturi. Vamos a ver, a suponer de que el flujo va en esta dirección, de tal forma de que acá pues se tiene lo que es la entrada, dijéramos, ¿sí? del medio, y luego acá pues ya propiamente tenemos lo que es el cono de entrada, ¿sí? Luego tenemos en sí lo que es la garganta del medidor, y luego tenemos aquí un cono divergente, ¿sí? Pues bien, la función acá de este medidor, de este cono divergente, es recuperar al máximo la presión, de tal forma que este es uno de los medidores que menor pérdida de carga producen dentro de los tres que están acá catalogados como medidores por obstrucción, ¿sí? Pudiéramos decir de que permite unos caudales superiores a los de una placa de orificio, están un 60%, ¿sí? También hay un medidor Venturi, ¿sí? Que opera que sirve, mejor dicho, para altas presiones, que vamos a ver inmediatamente. Luego acá pues tenemos unas vistas ya reales de los que sería un tubo Venturi, ¿sí? Este es el tubo Venturi que se utiliza para altas presiones. Cuando un fluido circula a alta presión y yo por alguna razón necesito medirla a través de un Venturi, pues utilizo el Venturi, que es el Venturi de inserción. Opera fundamentalmente bajo el mismo principio por una diferencia de presiones, con la diferencia de que este Venturi va insertado dentro de la tubería. Lógicamente acá veamos el cono de este Venturi. Si yo tengo una alta presión acá dentro de la pared del Venturi, pero si por fuera también circula la misma alta presión, pues yo tengo aquí una diferencia cero de presiones. Por eso es de que acá pues no hay ningún peligro de que ese Venturi pueda romperse, a excepción de los Venturis tradicionales, que si se someten a una alta presión pues pueden llegar a romperse. Luego también está acá este otro medidor ya un poco más moderno, dijéramos, que es el medidor de caudal, utilizando un cono de donde se dice que es un medidor de área variable, pero que fundamentalmente pues también opera por el principio de diferencia de presiones. Pueden ver ustedes acá, ¿sí? Que vamos nuevamente a lo que sería la diferencia de presiones. Acá en esta parte pues es en donde yo obtengo dijéramos mi delta P, ¿sí? Luego ese delta P pues transformado de acuerdo a las ecuaciones que vimos, pues ya puedo ver yo acá en mi indicador, dijéramos, lo que sería el valor del caudal, ¿sí? En particular este medidor, eso lo vamos a ver más adelante. Todos los medidores tienen lo que se le llama un efecto de tubería. El efecto de tubería es una distancia recta libre de accesorios que debe de haber antes del medidor, así como después del medidor. En particular ¿sí? Este fabricante recomienda que antes del medidor hayan 6 diámetros de tubería libres, rectas, libres de accesorios, ¿sí? Y rectas, y después del medidor 3 diámetros. Como ustedes podrán ahí ir pensando, esto se debe a la turbulencia que se genera acá, ¿sí? De tal forma de que debemos de tratar de que el fluido entre lo más laminar posible al medidor. Por eso es de que siempre antes de los medidores debe haber una distancia recta libre de accesorios, fundamentalmente en estos medidores que operan por el principio de presión diferencial. Luego acá tenemos el tubo Pitot. De alguna manera vimos ya el principio de cuando vimos allá la relación entre la presión total y la presión estática.
En la industria, pues el tubo pitot se utiliza en algunos casos muy específicos, más es para aplicaciones en los laboratorios, ¿sí? Acá pues vamos a repasar un poquito esto. Dijimos de que la presión total, ¿sí?, es la que se mide acá en contracorriente del fluido, es la que ingresa por acá, ¿sí? Y la presión estática pues es la que se mide acá en la pared, ¿sí? De tal forma de que entonces tenemos aquí lo que es la presión total saliendo, por así decirlo, y aquí la presión estática. Entonces si tenemos algún elemento acá que nos hace esa diferencia de presiones, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí tendríamos lo que sería la presión dinámica indicada, ¿sí? La aplicación, como les decía, de un pitot, pues en la industria es un tanto limitada por muchas razones, pero en donde sí se utiliza es en la industria aeronáutica, digamos, a través de un tubo pitot, pues con una serie ahí de agregados mecánicos se puede determinar la velocidad, en este caso, de la nave, ¿sí? En la industria aeronáutica, entonces el tubo de pitot sí es muy utilizado y fundamentalmente en el medidor de velocidad. Bueno, aquí tenemos una instalación típica de un medidor de flujo. Estamos suponiendo de que el flujo entra por esta parte de acá, ¿sí? Luego acá pues tenemos una brida no es nada más que la unión de un segmento con el otro segmento de la tubería. En este caso acá pues tenemos una brida para colocar este codo que tenemos acá, ¿sí? Luego después tengo una longitud recta libre de accesorios, en este caso 10 diámetros, ¿sí? Porque inmediatamente acá pues ya tengo el cuerpo del medidor, ¿sí? O sea, de acá hacia acá pues yo tengo un medidor, ¿sí? Posteriormente, después de esa placa de ese medidor, yo tengo 4 diámetros después, recta, de tubería recta y libre de accesorios. Inmediatamente después pues yo tengo acá un codo, ¿sí? Y lógicamente acá pues hay otro accesorio, en este caso pues es una reducción la que aparece. Acá esa distancia recta libre de accesorios pues es la que es conocida como efecto de tubería, que vimos anteriormente. La ASME acá recomienda ciertas distancias. Por ejemplo, cuando yo estoy midiendo un líquido, ¿sí? Cuando yo mido un líquido, ¿sí?, se recomienda que haya antes del medidor 10 diámetros y después del medidor 5 diámetros. Si antes del medidor yo tengo ya sea una brida, tengo un anillo, sea una compuerta, una reducción, curvas, codos, T's, siempre y cuando todos estén en el mismo plano, ¿sí? Esto es muy importante, que no pase de un plano a otro, ¿sí?, estén todos en el mismo plano. Entonces, si yo tengo un accesorio antes del medidor, un accesorio de este tipo, yo debo tener por lo menos 10 diámetros de tubería recta libre de accesorios, ¿sí? Por el contrario, si es un gas, ¿sí?, ustedes se dan cuenta que las distancias pues corriente arriba aumentan, tendría que ser 15 diámetros y corriente abajo pues siguen siendo los mismos 5 diámetros. Ahora sí, la curva que yo tengo es en dos planos, o sea, pasa de un plano a otro plano, ¿sí? Entonces, si es un líquido el que mido, deben de ser 50 diámetros, ¿sí? Corriente abajo pues siguen siendo 5. Si es un gas, vean ustedes, aumenta a 100 diámetros y corriente abajo pues siguen siendo los mismos 5 diámetros, ¿sí? Si es un regulador de presión, ¿sí?, entonces si es un líquido pues tengo que tener 75 diámetros corriente abajo y aquí pues 5 diámetros. Si es un gas, 200 diámetros, ¿sí?, y corriente abajo pues 5 diámetros, ¿sí?, diámetros de tubería. Eso quiere decir de que si mi tubería es de 1 pulgada, ¿sí?, en este último caso pues yo debo de tener 200 pulgadas antes del medidor.
Ahora, generalmente cuando se proyecta una planta, una instalación nueva, pues no hay mucho problema en este sentido. El problema es cuando ya se tiene la planta trabajando y yo quiero instalar ahí un mi medidor. Entonces, ¿qué hago con ese efecto de tubería? Pues bien, existen los llamados enderezadores de venas, ¿sí? Los enderezadores de venas lo que hacen es tratarnos de volver lo más laminar posible el flujo, ¿sí? De tal manera de que hay dos tipos de enderezadores de venas, ¿sí? Estos que se utilizan para líquidos y gases, y estos otros enderezadores de venas que se utilizan cuando el fluido es muy viscoso. Estos enderezadores de venas van metidos dentro de la tubería, ¿sí? O sea, antes del medidor se colocan dentro de la tubería, y con eso pues minimizamos ese efecto de tubería que mencionábamos anteriormente. Ahora, este otro medidor, que es el rotámetro, este nos evita muchos problemas, ¿sí? Y uno de ellos es de que este medidor no lo afecta el efecto de tubería, ¿sí? O sea, puede haber una curva o una T o cualquier accesorio antes del medidor o después del medidor inmediatamente que no lo afecta. Bien, este medidor rotámetro, ¿sí? Es un medidor que opera por el principio de área variable. Fundamentalmente se compone de un elemento que es cónico, ¿sí? Acá estoy dibujando la pared de este elemento, ¿sí? Este es un elemento que es cónico, y el otro elemento que compone este medidor es un flotador, este que aparece acá, ¿sí? De tal manera de que ahí, cuando el flujo entra por esta parte, la parte de acá inferior, lo que hace es arrastrar este flotador hacia arriba, ¿sí? Y la posición de ese flotador pues nos indica acá una escala en la pared, nos indica la cantidad de flujo que circula por ese medidor. Cuando el flujo circula a baja presión, pues esa pared es puede ser plástico o puede ser de un vidrio, y en esa pared pues es en donde está grabada, digamos, la escala de la cantidad de flujo. Acá vemos un esquema de ese medidor, ¿sí? Y en donde fundamentalmente lo que sucede es de que si el flujo va en esta dirección, ¿sí? Entonces va a haber una fuerza de arrastre, por así decirlo, una fuerza de arrastre acá en el flotador, ¿sí? Pero recuérdense que también hay otra fuerza que es propiamente la fuerza de empuje del líquido, ¿sí? Esa fuerza de empuje del líquido es, digamos, si ustedes dentro de un recipiente colocan un corcho y tratan de meterlo a la profundidad, pues ese corcho va a tender a flotar, ¿sí? Por la misma fuerza de empuje. Entonces recuérdense que en este rotámetro va a estar la fuerza propiamente del flujo y la fuerza de empuje. Por otro lado, otra fuerza que va a estar influyendo acá en el flotador pues es la fuerza de gravedad, ¿no? La mg, ¿sí? La mg. Entonces prácticamente es una diferencia de fuerzas, ¿sí? La que se da ahí. Y como les dije en el principio, pues la altura de ese flotador es la que me va a ir indicando acá, ¿sí? La cantidad de flujo que hay, ¿sí? Muy bien, acá pues podemos ver ya algunas vistas ya más reales, digamos, de los que son unos rotámetros. No necesariamente la escala la voy a tener en la pared del rotámetro, ¿sí? O sea, vemos por ejemplo acá, pues yo tengo una aguja indicadora de flujo, pero el elemento primario sigue siendo un rotámetro, ¿sí? Pues acá he puesto en la parte izquierda de esta diapositiva unos rotámetros, ¿sí? Para que ustedes vean la variedad de rotámetros que pueden haber. Y en esta otra parte de acá pues he puesto un rotámetro que se utiliza para medir un flujo que va a alta presión. Entonces en ese caso acá las paredes del rotámetro pues son metálicas, y en ese caso pues yo ya no tengo ninguna escala, pero se aprovecha ahí el movimiento del flotador, ¿sí? Para variar la inductancia en esta parte de acá, ¿sí?
perdón, en esta parte de acá se